Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Cristo resucitado ya no puede morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Berta Luz Mena, por la vida y protección de Miguel Ángel Gutiérrez, por la conversión de Jennifer Navarro, por la familia Navarro Salazar y por las almas del purgatorio, por la familia Sánchez Rodríguez, por el embarazo de Adela Gutiérrez para que tenga un feliz término y su bebé llegue sano. Oramos por la sanación de Aleida Ramírez y oramos por la familia Salazar Gutiérrez. En este día oramos también por todos los trabajadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que la celebración del santo tiempo de Pascua produzca siempre frutos abundantes en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotricia.
Al día siguiente hacia Neápolis, y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. Sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey. En el Señor alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas
según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en este día con la palabra de Dios, libro de los Hechos de los Apóstoles. La idea principal dice: el Señor tocó el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice a nosotros, mire, cómo las primeras comunidades fueron creciendo, tuvieron algunas dificultades y cómo nosotros tenemos que hacer. Mire, ustedes están trabajando en las comunidades eclesiales de base, en cada uno de sus sectores, en cada uno. Y hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice a nosotros qué es y cómo tenemos que hacer. Primero, que en las comunidades de base nosotros debemos llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hay que predicar el querigma, hay que predicar a Jesucristo. ¿Cómo lo predico yo? En las comunidades de base nosotros debemos hablar de conversión, nosotros debemos hablar de la gracia, nosotros debemos hablar del pecado, debemos hablar de cada sacramento, en fin, hay muchas cosas que nosotros debemos hacer en las comunidades eclesiales de base. Y esto no es nuevo en la iglesia, sino que esto fue lo que hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos se reunían en las casas y allí llevaban el mensaje ¿de quién? De Dios. ¿Cómo comenzaron las primeras comunidades? Dice la palabra de Dios, predicaban en el templo, pero también predicaban casa a casa. Y luego ya se reunían. Y dirá la palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hacían la fracción del pan allí, en esas comunidades, cada uno. Y lo más importante era que ellos llevaban la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es si estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, de evangelizar, de hacer la llamada del Señor. Porque ¿cómo el Señor va a tocar los corazones si no se predica el mensaje de Dios? Si no se predica, no se puede tocar los corazones. Entonces, ¿hay que orar mucho? Sí. Pero dirá San Benito, ¿hay que rezar? Pero también hay que hacer. No es solamente oración, no. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? Bueno, tengo que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Mire, las comunidades eclesiales de base no es que esté mal, pero a veces solamente se quedan con el Santo Rosario y solamente se quedan con el Evangelio del día. Pero hay algo más que hacer, que es hablar de estos temas de la conversión, lo que le decía anteriormente. Es hablar de la gracia de Dios, es hablar del pecado, y lo podemos hacer incluso con la palabra de Dios. No es que esté mal llevar el Evangelio todos los días, no es que esté mal cada vez que nosotros nos reunimos, pero a veces nos quedamos cortos con eso que estamos haciendo. Aparte de reunirnos como comunidad, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Por eso nos va a decir a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos se sentaron y dice la palabra de Dios, y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Es decir, se habían reunido, ¿para qué? Para hacer oración. Y no solamente oración, sino que predicaban la palabra de Dios. Aquí las comunidades se acostumbran solamente a una hora. Yo le digo siempre, no es solamente una hora, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo hacemos por tiempo, lo hacemos muy limitado. Y por eso es que muchas veces no crecemos, porque rezamos el rosario y meditamos la palabra de Dios y hágalo rápido porque a las 7 tenemos que terminar. Y por eso días atrás decíamos, ¿cuánto tiempo debemos durar nosotros en la predicación? ¿Cuánto tiempo debo durar yo rezando un rosario? ¿Cuánto tiempo tengo que durar yo en la oración? El tiempo que sea necesario para hacer lo que tengo que hacer, para dedicarle el tiempo a Dios. El Señor nos dice a nosotros mínimo 1 hora, mínimo.
Y a veces la gente se dedica solamente a ese mínimo. Es un mínimo. No, porque es que el Señor dice que 1 hora. No, el Señor dice que es mínimo eso. ¿Cuánto le puedo dedicar yo? ¿O cuánto debo dedicarle yo? Más el tiempo que sea necesario. Y por eso yo le hacía la otra vez referencia, un sacerdote preguntaba, ¿cuánto tiempo debe durar una misa? Pues la misa debe durar el tiempo que sea necesario para esa misa. La misa no tiene tiempo limitado, solamente que nosotros le colocamos límite a todo. Igual pasa en las comunidades de base, lo limitamos a 1 hora específica. Comenzamos a las 6 y debemos terminar a las 7. No, la palabra de Dios nos dice, mire, ellos solían tener reuniones de oración, pero aparte de eso, dice la palabra de Dios, conversaban con la gente para escuchar si aceptaban o no aceptaban la palabra de Dios. Por eso dice, el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Predicar, hablar de Cristo resucitado. Y por eso nos va a decir a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje. ¿Cómo el Señor va a tocar los corazones si nosotros no le estamos predicando? Mire, ¿cómo Dios le va a tocar el corazón a su hijo si usted no le predica la palabra de Dios? ¿Cómo Dios le va a tocar el corazón a su esposo si usted no está haciendo el trabajo de evangelizarlo? Usted todos los días, más que hacer otra cosa, tiene que evangelizar en su casa y en su comunidad. Cada uno, desde donde está, debe llevar el mensaje de la palabra de Dios para que así el Señor pueda tocar los corazones. Y va a decir la palabra de Dios, ellos aceptaban la palabra de Dios y recibían el bautismo. Por eso va a decir la palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de recibir el bautismo junto con toda su familia, hizo ir a los apóstoles a hospedarse en su casa. ¿Por qué? Porque ella creyó en el mensaje ¿de quién? De Dios. Entonces, si usted quiere que su familia cambie, ¿cuál es su deber? Predicarle la palabra de Dios. Al principio habrán problemas, dificultades, porque no van a querer escuchar, no van a querer aceptar, pero su deber es predicar. Si lo acepta, pues dirá la palabra de Dios, se salvará. Si no lo acepta, pues por él será su problema, porque después él le tendrá que dar cuentas ¿a quién? A Dios. Pero usted la cuenta que le va a dar a Dios es que usted hizo el trabajo que tenían que hacer. Y muchos lograrán que esas conversiones se den. Por eso nosotros tenemos que predicar, de manera de que la persona pueda aceptar el mensaje de Dios y que Dios haga el resto, lo que a él le corresponde. A mí me toca predicar y a Dios le corresponde tocar los corazones. Usted no se puede molestar si no cambia a su hijo. Usted no se puede molestar si no cambia a su esposo. Tanto tiempo que yo le he predicado y él no cambia. No, su trabajo es predicar y el trabajo de Dios es tocar el corazón. Si Dios no le toca su corazón a esa persona, Dios sabrá por qué. Pero si esa persona cambia con la predicación, diga usted, yo hice mi trabajo y Dios hizo el de él. Le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros, mire, tenemos que salir, no debemos quedarnos esperando. A veces nosotros oramos, pero no es solamente orar, volvemos a repetir, no es solamente orar, sino que tengo también mucho que hacer en todas las circunstancias de la vida. Y el Señor nos invita a eso, y nos invita a que para yo evangelizar, tengo que tener el Espíritu. Y aquí la pregunta para nosotros, si yo no salgo a evangelizar, entonces, ¿tengo o no tengo el Espíritu Santo? Lo tengo, pero a veces no quiero hacer el trabajo que tengo que hacer. Nos cuesta muchas veces hacer el trabajo. Incluso en la familia, que no hay que ir tan lejos, no tienen que salir a ningún lado, sino incluso en la familia, mucha gente no quiere predicar. Por eso la palabra de Dios nos dice, mire, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. El Señor lo quiere enviar y viene de parte del Padre, para que nosotros demos testimonio ¿de quién?
de Jesucristo. Entonces, nos tenemos que esforzar para que ese testimonio se dé primero en nuestros hogares y luego en las comunidades donde nos reunimos en oración, pero también nos reunimos para la escucha de la palabra de Dios. En la comunidad que yo voy, que yo participo, es para hablar de la palabra de Dios. Cuando yo me reúno y converso en mi comunidad, es para ver qué debilidades tenemos, si estamos llevando el mensaje, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Entonces, nos hace falta a nosotros también recibir el impulso de ese espíritu que nos da a nosotros para la evangelización. Amén. Presentamos el pan y el vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, asciende al cielo como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembro suyo a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de su gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: la paz sea con ustedes. Aleluya. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos, que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno por la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya.